Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast sobre conceptos básicos de estadística. En este capítulo hablaremos de percentiles. Bien, en muchas situaciones no basta con saber cuál es la media, la mediana o la moda. A veces queremos saber en qué punto del rango, del recorrido, están situados los datos. O mejor dicho, queremos saber cómo se reparten. Precisamente para eso existen los percentiles. Un percentil indica la posición relativa de un valor dentro de un conjunto de datos ordenados. Es una forma de responder a preguntas como, por ejemplo, ¿estoy por encima o por debajo de la media? O por encima o por debajo de la mayoría, mejor dicho. ¿Qué porcentaje de personas han obtenido una puntuación inferior a la mía? Bien, el concepto de percentil es muy sencillo. Vamos a verlo con algunos ejemplos y se va a entender perfectamente. El percentil 10 es el valor por debajo del cual está el 10% de los datos. El percentil 25, también llamado primer cuartil, deja un 25% de los datos por debajo. El percentil 50 deja el 50% de los datos por debajo y, por tanto, según lo hemos definido, es la mediana. El percentil 75, que también se denomina tercer cuartil, ya deja un 75% de los datos por debajo y, por ejemplo, el percentil 90 indica que el 90% de los valores están por debajo de ese punto. Vamos a verlo con un ejemplo con notas. Imaginemos que un estudiante ha sacado un 7,2 en un examen. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, en principio es una buena nota, pero lo que nos gustaría saber es qué tal está con respecto al resto de sus compañeros. Solo con esta información no podemos saberlo, pero imaginemos que nos dicen que está en el percentil 80. Bien, eso significa que el 80% de los alumnos ha sacado una nota igual o inferior, por tanto, está muy bien posicionado en el conjunto de su clase. Si por el contrario hubiese estado en el percentil 20, a pesar de haber sacado un 7,2, diríamos que está en una posición relativa no demasiado buena, porque solo el 20% de los alumnos han sacado una nota igual o inferior a la suya. Por tanto, el percentil nos ofrece información sobre su posición relativa respecto a los demás. Esta es la gran ventaja de los percentiles. Nos permite comparar sin necesidad de conocer todos los datos exactos. Si nos dan el percentil, sabemos si algo está en la parte baja, en el centro o en la parte alta de la distribución. Es importante entender que los percentiles no son medidas de tendencia central. A diferencia de moda, media y mediana, el percentil no es una medida de tendencia central. No resumen los datos. Simplemente lo dividen o dividen la distribución en intervalos. No indica el valor típico ni el medio, sino únicamente son puntos de corte. Eso sí, son extremadamente útiles para describir la forma y la dispersión de los datos, especialmente cuando estos son muy sesgados o son asimétricos. En ese caso, los percentiles nos permiten identificarlo de forma muy sencilla. Un ejemplo muy típico, pues cuando se utilizan los percentiles para medir la desigualdad social o económica. En este contexto se utiliza mucho el ratio P90-P10, que simplemente es comparar el ingreso del percentil 90 con el ingreso del percentil 10, y de esa manera tenemos una medida de desigualdad. Cuanto mayor es este ratio, el percentil 90 dividido entre el percentil 10, mayor es la desigualdad en la distribución de los ingresos. Y es un ratio, como digo, muy utilizado en el ámbito de la economía para medir la desigualdad. En resumen, los percentiles son una herramienta fundamental para interpretar la posición relativa de un valor y nos permite describir situaciones donde lo importante no es cuánto, sino dónde se está respecto a los demás. Como siempre, lo más importante no es solo calcular, eso es sencillo, lo hace cualquier software. Calcular un determinado percentil con las herramientas que existen en la actualidad es automático. Lo importante es interpretar correctamente, porque en estadística, como en la vida, no siempre importa el número exacto. A veces lo que importa es saber dónde está un dato en relación a los demás. Nos vemos en el próximo podcast.